Vamos a iniciar, voy a pasar a grabar la clase, chicos. ¿Sí? El día de hoy vamos a iniciar con otro tema totalmente diferente. Ya vimos totalmente MRU, MRUA. Vimos caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Entonces, con esto, básicamente acabamos de evaluar movimiento en una dimensión. Porque únicamente nos movimos sobre una línea recta. Ahora no, ahora nos vamos a mover en dos dimensiones, X y Y, ¿vale? Entonces, vamos a tener movimiento en dos dimensiones el día de hoy, ¿sí? Hoy y mañana y pasado mañana yo creo que ya estamos acabando este tema. Entonces, ahorita voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? Y chicos, hay que esmerarse porque en noviembre tenemos nuestro megapuente, ¿sí? No tendríamos clases lunes ni martes, así no hasta el miércoles, ¿sí? Entonces, ahorita hay que básicamente explotar todo octubre, ¿sí? Sus clases al 100%. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Entonces, déjenme localizar la presentación que viene siendo semana 8. Hoy, de hecho, vamos a estar casi hablando, vamos a intentar entender, si ahí tienen un lápiz, un borrador, lo van a ocupar y vamos a estar anotando fórmulas, ¿sí? Porque esta sesión, bueno, esta semana que nos queda, hasta el día primero, pues es entender, ¿no? Este procedimiento. Lo voy a ir lo más lento posible, que a veces entran como que, profe, es que me perdí. ¿Sí? Pero no se olviden porque están en su casa. Ok, chicos, vamos a ver entonces el 2.3, que es movimiento en dos dimensiones. De hecho, hicieron ya un resumen, la clase pasada se los dejé. Y entonces, espero que lo hayan hecho porque aquí van a poder complementar un poco más su conocimiento. Corrales, podemos usar tanto hoja rayada o cuadriculada, ya que vamos a usar nuestra super regla, ¿sí? Para poder hacerlo. Vamos a reflexionar un poco, si ya los movimos en línea recta, ¿sí? Horizontal o vertical, porque lanzamos objetos hacia arriba o los dejamos caer en caída libre, ¿sí? Vamos a reflexionar un poco con esas tres preguntas porque vamos a empezar a adentrarnos en nuestro tema. ¿Qué tipo de movimiento se hace en la rueda de la fortuna? ¿Cómo es el movimiento? Sí. Pero ¿qué tipo de movimiento podemos decir que es ese? Pueden escribir en el chat si les da pena. Curvilíneo, dice su compañera. Muy bien. Podemos también encontrar movimientos curvilíneos. ¿Ah? Vamos a encontrar movimientos como una trayectoria circular, ¿no? ¿Cómo es el movimiento de un columpio? ¿Lineal? ¿No, verdad? También sería básicamente curvilíneo, ¿sí? Porque nos estamos moviendo como si estuviéramos en una forma de U. ¿Vale? Básicamente, de esa manera, podemos también considerar que es la mitad del círculo, porque no le damos la vuelta, ¿no? Totalmente, únicamente nos estamos moviendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? ¿Cómo es el movimiento de una pelota golpeada por un futbolista para despejar el campo? ¿Sí? Pues básicamente vemos como si fuera una especie, pero ahora de parábola, porque obviamente es un movimiento, ¿sí? Y obviamente cae por la gravedad. ¿Sí? Ya hemos visto anteriormente, pero si se fijan, chicos, cada uno de todos esos movimientos nos estamos moviendo en X y nos estamos moviendo Y en cada instante. Entonces, por ejemplo, estamos aquí, ¿sí? Y de repente nos movemos en el columpio hacia adelante. Cada instante y cada segundo en el que se va moviendo el columpio, tenemos un movimiento en X y un movimiento en Y, ¿sí? En cada punto. Básicamente estamos viendo como así. X y Y. Estamos viendo nuestro movimiento y cuando va de caída, cada instante tenemos X y Y. ¿Vale? Es básicamente el movimiento en dos dimensiones, movernos ahora en dos posiciones, X y Y, horizontal y vertical en cada instante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Generalidades, chicos. Los movimientos en dos dimensiones, como hace rato lo dijeron, son aquellos que tienen trayectoria curva. Ya no va a ser una trayectoria lineal, ahora va a ser curva. Los más sencillos son aquellos o son aquellas cuyas trayectorias son curvas geométricas, ¿sí? Como la parábola,
donde lo vemos principalmente en los proyectiles, ¿sí? O también podemos encontrar en un movimiento horizontal, o sea que yo puedo estar en un risco y lanzo un objeto, ¿sí? El objeto básicamente cae de esta manera, ¿vale? Circular, pues obviamente, o también podemos decirle angular. Si ese no lo vamos a ver ahorita en el curso, círculo o angular, porque obviamente involucra demasiado tiempo y no los quiero atascar de información, ¿sí? Quiero que su ambiente en segundo año de prepa sea emocional, ¿sí? Sea exitosa, pero no los quiero poner tristes en ese tema. Este tema mejor lo ven cuando estén en temas selectos de química, pero de física en tercer año, ¿vale? Pero ahorita lo vamos a enfocar en parábola, que en este caso es proyectil, u horizontal, que es oblicuo, que es básicamente que estamos en una pendiente, lanzamos un objeto y el objeto hace un movimiento oblicuo, básicamente. ¿Sí? Son los dos que vamos a estar encontrando. Ahorita hay que reflexionar, chicos. Esto es de reflexión, porque luego vienen los ejercicios y dicen, ah, no entendí. ¿Sí? Pero sí. Porque en la clase pasada, ¿sí? Me estaban comentando que les dificulta ver cuando la gravedad es positiva y la gravedad es negativa, ¿sí? Recuerden que la gravedad se considera positiva cuando hay un objeto que cae, básicamente, bueno, estamos teniendo caída libre. Si los lanzamos hacia arriba es tiro vertical, la gravedad es negativa, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso. Repasen, estudien, sean mejores cada día. ¿Sí? De hecho, viene el curso de química interno, chicos. Si están interesados, ahí en ciencias, participar en el concurso, participen. Lo mejor es aumentar su currículum, ¿sí? Porque las universidades toman mucho en cuenta en eso. Y ya están en el tercer año y dicen, no tengo nada, no hice nada extracurricular, que obviamente el plantel me lo reconociera. ¿Sí? Todo siempre es importante. Porque luego dicen, profe, es que quiero estudiar ingeniería. Pues en ingeniería ven química, ¿sí? Profe, es que yo no quiero estudiar nada de química ni de física, me quiero ir a hacer, no sé, vendedor, ¿sí? Voy a estudiar la parte de administración porque me voy a encargar de invertir dinero, ¿sí? Bueno, chicos, para invertir dinero también necesitan física y química. Química porque tienen que buscar a vendedores, y bueno, a personas que quieran, pues básicamente como asociarse con ustedes, ¿sí? Y si están básicamente metiendo dinero en la bolsa de valores, ¿sí? De una empresa alimenticia o algo, ¿sí? Pues obviamente, pues ustedes tienen que saber del tema, ¿sí? De algún tipo de proyecto que tal vez la empresa quiere implementar un nuevo sanitizante o desinfectante, pues ustedes tienen que saber del tema para decírselo a los inversionistas que están interesados y canalizar ese dinero. Entonces, para todo siempre van a aprender física y química. No tengan miedo. Van a construir una casa, tienen que saber de mezclas, ¿sí? ¿Qué sustancias tenemos que combinar? En física, obviamente, tenemos que estar viendo, ¿sí? Pues la situación de cómo lo voy a construir, ¿sí? Cómo van a ser mis hileras de ladrillos, ¿sí? Proporciones, básicamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, estamos hablando de movimientos en trayectoria curva, ¿sí? Vamos a estar viendo parábola, ¿sí? O estructuras oblicuas. También podemos ver circular o angular, pero eso ya involucra más cálculos. Únicamente vamos a ver el primer punto, ¿sí? Vamos a hablar del primer movimiento de proyectiles, ¿sí? Fíjense bien. Tenemos aquí una gráfica, ahí medio dibujada. Tenemos el eje Y y el eje X. Y en ambos casos tenemos colinas, ¿sí? Colina donde una persona deja caer su objeto. Estamos hablando de un tiro vertical, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo es un movimiento oblicuo, ¿sí? O semiparabólico. Fíjense bien. Aquí vemos que el objeto cae únicamente por la gravedad. Únicamente tenemos la posición en Y, ¿correcto? Únicamente tenemos posición en Y, no tenemos en X porque únicamente tiene un movimiento vertical, ¿sí? Mientras que en el otro, cada instante tenemos un movimiento en X y otro en Y.
¿Sale? En X vemos que es constante, pero en Y se va incrementando cada instante. ¿Sale? Digamos que tenemos un movimiento, una velocidad en Y que incrementa por la gravedad. ¿Sí? Y en X permanece constante porque nadie está jalando hacia adelante. ¿Sí? O sea, básicamente tiene el mismo impulso que se dio desde un inicio. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ambas pelotas, chicos, van a golpear al mismo instante, a pesar de que una cayó de manera vertical y otra de manera oblicua. Porque la suma de fuerzas que vamos a tener debe de corresponder a la suma de tiro vertical. Pero tiro en caída libre. Entonces, repito, si yo calculo la fuerza con la que cae, tiene que ser la misma que la de este lado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo. ¿Sí? Y otra vez vemos aquí incrementada la velocidad, ¿sí? De Y, pero aquí tenemos únicamente el incremento en Y. X queda constante, ustedes lo están viendo, la flecha no se ve incrementada. Nadie está jalando la pelota hacia adelante, ¿sí? La pelota únicamente cae, pero lo que lo está jalando la pelota es la gravedad, por eso tenemos aumento de velocidad en Y. Pero en X queda exactamente igual. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, ustedes pueden lanzar en este momento un borrador hacia adelante, pues vemos que cada instante, ¿sí? Va a ir cayendo y vamos a tener dos movimientos, en X y Y. El de X es el mismo cada instante, pero en Y se va incrementando porque recuerden que la velocidad se ve influenciada por la gravedad cada instante. Recuerden las fórmulas que vimos la clase pasada. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. Vamos a seguir. Generalidades, ahora vamos a estar hablando un poco más sobre este asunto, ¿sí? Cuando se lanza un objeto en diagonal, o sea, yo lo lanzo totalmente así, es decir, hacia arriba y adelante, porque se fijan, lo estoy lanzando hacia arriba, estoy haciendo esto, y lo estoy haciendo hacia adelante, ¿sí? La pelota describe una trayectoria curva que sufre en dos dimensiones. La primera, aquí lo estamos viendo, ¿sí? La pelota sube a una altura máxima, ¿sí? Para luego bajar, ¿sí? El segundo provoca que la pelota se mueva hacia adelante. Si yo, obviamente, aquí estamos viendo las dos dimensiones, Y y X. Y es obviamente hasta alcanzar la altura máxima, para después bajar, ¿sí? Y la segunda es básicamente la que yo genero hacia adelante, que viene siendo en X. Sí, aquí podemos observar más, ¿sí? Detenidamente, que X va a permanecer constante en cada uno de los puntos. Sin embargo, Y, aquí estamos viendo el eje de Y en cada instante, está en inicial, alta, ese eje de Y va disminuyendo, desaparece y luego se invierte. ¿Sí? O sea, básicamente recuerden que la velocidad va disminuyendo hasta ser cero en Y y luego se va incrementando, pero en forma negativa. ¿Vale? Esto es básicamente nuestro movimiento proyectil o parabólico. ¿Sí? En dos dimensiones, hacia arriba hasta llegar a Y max y después bajar. Y la otra es hacia adelante. Únicamente X, velocidad en X, es exactamente igual. ¿Vale?
¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de generalidades, ¿sí? La trayectoria parabólica, chicos, caracteriza el movimiento, ¿sí? De todo cuerpo, lanzado al aire si la dirección no es vertical. Pues básicamente, siempre vamos a encontrar una trayectoria parabólica cuando lanzamos un objeto, ¿sí? En forma diagonal. Si lanzamos un cuerpo en forma vertical, pues tenemos tiro vertical. Y ese tema ya lo vimos. Pero ahora lo estamos viendo aquí que lo lanzamos de manera diagonal, hacia arriba y hacia adelante. Para cada dirección se necesita de una variable, ¿sí? Y va a describir el movimiento vertical y X va a describir el movimiento horizontal. Si existe ausencia de fricción, la única fuerza que actúa es básicamente el peso. ¿Vale? Si existe ausencia de fricción, ¿sí? De algo, ¿sí? Que rodea el cuerpo, únicamente vamos a tener la fuerza que es el peso. Es el caso, pero nosotros vamos a estar evaluando un poco qué es la gravedad. En su libro viene un poco más complejo, yo aquí intenté explicárselos de una manera particular, ¿sí? Porque el libro lo vamos a ocupar para hacer resúmenes, si ustedes puedan manejar lenguaje técnico avanzado, y en la clase únicamente estamos como retroalimentando esas palabras claves de una manera más íntegra, que ustedes digan, ah, ok, ya lo entendí, ¿sí? Me quedó como el vacío del conocimiento en ese tema. Y obviamente vamos a hacer los ejercicios. ¿Sí? Ya en Física 2 vamos a ocupar únicamente el libro. Resumen, analizar, ¿sí? Ejercicios. Para que no nada más se queden de que hay el resumen lo bajo de internet. No, lean el libro, manejen ese lenguaje técnico que viene, ¿sí? Para que obviamente en Física 2 sea más fácil. Porque yo creo que muchos tal vez de hecho tuve mensajes que me dijeron, profe, no entendí el tema. No entendí el tema, ya lo leí 2 veces y no lo entendí. ¿Sí? Bueno, ahorita están practicando en manejar ese lenguaje. Sí, W viene siendo el peso cuando tenemos ausencia de fricción, o sea, no hay aire, ¿sí? Y tampoco hay básicamente la gravedad, ¿sí? Podríamos agregarlo también como una fuerza que está actuando junto con el peso. Bueno, aquí dije, más adelante vamos a darnos cuenta que en el peso está influenciada la masa y la gravedad. Están relacionadas. ¿Sí? Porque sabemos que tenemos diferente peso aquí en la Tierra y en la Luna, y eso está en función de la gravedad. Podemos tener la misma masa, pero pues podemos tener diferente peso por la gravedad. Vayan entendiendo que lanzo un objeto en diagonal, tengo movimiento en X, tengo movimiento Y. X, la velocidad tiene que ser la misma, ¿sí? Sin embargo, Y va a ser diferente porque está subiendo y luego va a bajar, pero X pues se mantiene exactamente igual. ¿Sale? Muy bien, vamos a seguir. Tiro horizontal, aquí vamos a empezar a entender un poco más y vamos a estar haciendo vamos a estar anotando las fórmulas, ¿sí? El tiro horizontal, chicos, es el más sencillo, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Es lanzar básicamente desde un lugar alto, un objeto, y obviamente, pues lo estamos lanzando de manera horizontal. Es el proyectil más simple, ¿sí? Y comienza al caer, denominado tiro horizontal. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Tenemos que calcular el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento, chicos, es en la dirección vertical. ¿Sí? El objeto
debe realizar un movimiento, ¿sí? Rectilíneo uniformemente acelerado, me faltó la R. Sin velocidad inicial, ¿sí? Que es caída libre. Entonces nosotros nos vamos a nuestras fórmulas, ¿sí? De MRUA y tenemos que la posición, ¿sí? Es igual a la velocidad, ¿sí? En Y, porque tenemos una componente en Y, por el incremento de tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero, ¿sí? Como no tenemos una velocidad en Y, ¿sí? Porque lo estamos lanzando así, chicos, lo estamos lanzando básicamente de esa posición hacia abajo, ¿sí? Como está el movimiento, sale así disparado, no tenemos velocidad inicial, viene siendo 0, ¿sí? Porque después va a empezar a caer, ¿sí? Como la velocidad inicial en Y es 0, pues básicamente nuestra fórmula nos queda de esta manera, ¿sí? Por eso la dirección vertical recorrida desde la posición inicial es la fórmula de caída libre, ¿sí? Entonces aquí básicamente la de caída libre, ¿sí? Y de horizontal es la misma fórmula para saber la posición de un objeto. Repito otra vez esta información. Para conocer el desplazamiento, o sea, la posición, ¿sí? La posición que tiene el cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos la fórmula de MRUA para posición en Y, ¿sí? ¿Por qué en Y? Porque si vamos a lanzar un objeto desde una colina, ¿sí? Mi movimiento es hacia adelante. Por lo tanto, no tengo velocidad en Y, ¿sí? Tengo en X, pero no tengo en Y, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en Y se cancela. Es 0, porque 0 por el tiempo nos da 0. Y únicamente nos quedamos con lo del lado derecho y llegamos a esta fórmula. ¿Sale? Que es la misma de caída libre. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro hasta aquí por qué se cancela esa velocidad inicial? ¿O por qué es la velocidad inicial 0? ¿Vale? Recuerden, ustedes tienen el objeto, lo lanzan hacia adelante, pero no en diagonal, lo lanzan hacia adelante. Y como lo lanzan hacia adelante, no tienen velocidad inicial en Y. Eso es 0, ¿sí? Porque la que va arrancando es X, ¿sí? Porque lo están lanzando hacia adelante. Aquí lo estamos viendo, de hecho, en la imagen, ¿sí? Lo están lanzando hacia adelante, no hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo es cuando ya después sale, ¿sí? Al instante 1, no al instante 0. Al instante 1 me refiero al segundo 1, ¿sí? Pero obviamente al tiempo 0, pues no, ¿verdad? Porque obviamente sale disparado hacia adelante, ¿sí? No hacia abajo. Ya el tiempo 1, a un segundo, pues ya va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Pero en velocidad inicial, no, ahí es 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, vamos a agregar otras fórmulas, pero vamos a entender un poco la información, cuándo usarlas. En la dirección horizontal, o sea, la estoy lanzando hacia adelante, ¿sí? Se realiza un movimiento con velocidad constante. Nos vamos a dar cuenta que la velocidad en X va a ser la misma, ¿sí? Y obviamente podemos verlo en las diapositivas anteriores, 3 diapositivas anteriores, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver uno donde lo veamos bien, ahí. Y se fijan, tenemos el mismo evento, ¿sí? Tenemos la misma velocidad en X, porque va cayendo y tenemos la misma velocidad en X. Pero en Y, después de lanzarlo a tener al tiempo un segundo, pues ya tenemos velocidad en Y. Pero velocidad en Y, en el tiempo 0 no hay. ¿Sí? Recalco mucho eso, porque luego me dicen, profe, es que no me quedó claro. Entonces, en la dirección horizontal se realiza un movimiento con velocidad constante, ¿sí? Que viene siendo velocidad inicial, con la que se lanzó el proyectil hacia adelante, ¿sí? Por eso, la dirección recorrida en dirección horizontal viene siendo de la misma manera, de la siguiente manera. X, o sea, la posición en X, ¿sí? En fx, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad inicial o a la velocidad en X en cualquier instante, porque es la misma velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo lo lanzo hacia adelante, tengo la misma velocidad en X,
Y lo único que voy a hacer es multiplicarlo por el tiempo que duró ese desplazamiento. Y con eso ya sé la distancia recorrida. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Para conocer la distancia en X. La anterior es la posición en Y. ¿Sí? Pero aquí es básicamente la distancia recorrida en X. Si no existe fuerza gravitacional, el movimiento a evaluar sería solo dirección horizontal. Entonces, fíjense bien, si no tuviéramos la gravedad, ¿sí? Repito, si no tuviéramos la gravedad, ¿sí? Únicamente vamos a enfocarnos en la dirección horizontal, porque lo estamos lanzando hacia adelante, ya no tenemos fuerza abajo, no tenemos gravedad, únicamente lo tenemos hacia adelante, ¿sí? Si no hubiera velocidad inicial, ¿sí? Si no lo lanzara hacia adelante, tendría caída libre, ¿sí? Porque mi velocidad inicial horizontal es 0, pues automáticamente cae el objeto, ¿sí? Para yo conocer el tiempo, ¿sí? En el que el proyectil se encuentra en una posición horizontal, ¿sí? Pues yo tengo que utilizar esta fórmula. Repito, para conocer la fórmula, ¿sí? Cuando yo ya me moví de manera horizontal, uso esta. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad en X. ¿Sí? O sea, la velocidad en la coordenada X o en el eje X. Y repito, el tiempo lo utilizamos para esta fórmula, o utilizamos esta fórmula para calcular el tiempo, cuando ya nos movimos en posición de X. Entonces, la distancia que recorrí entre la velocidad que tiene ese objeto en la componente X. Entonces ya llevamos ahorita 3 fórmulas, ¿no? 3 fórmulas. Entonces, póngale ahí notas cuando la usan, porque luego no las ponen. Vienen diciendo, no sé para qué tengo esa fórmula. Sabrá, el maestro la puso y nunca la explicó. ¿No? Si las expliqué, vean el video. Espera un momento para que anoten lo que tengo que anotar. La primera es para saber la posición o la distancia recorrida. Aquí le dice, por eso, para la distancia recorrida en dirección horizontal, o sea, movernos en X, vamos a tener que multiplicar la velocidad en X, o sea, porque es la misma, la velocidad es la misma en X, por el tiempo, ¿sí? Y la de abajo es para conocer el tiempo que recorrió el cuerpo en X, ¿sí? En X, básicamente. Y la anterior, en la otra diapositiva, podemos decir lo que es la distancia recorrida en Y. ¿Sí? Que es más fácil la otra, la verdad. De hecho, este es como la parte más básica de este movimiento en 2 dimensiones, giro horizontal. El proyectil ya es más complicado, hay más fórmulas, pero pues nos vamos a llevar, yo creo que esta semana, que nos quede la siguiente para poder entenderlo. Seguimos. Bueno, para encontrar la altura inicial, o sea, desde donde yo básicamente lancé el objeto, ¿sí? Pues obviamente podemos utilizar esta fórmula, pero sin nosotros tener idea el tiempo que tardó en caer, ¿sí? Repito, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la altura inicial desde donde yo la lancé horizontalmente, o sea, desde donde yo básicamente estaba en el risco y lo lancé hacia abajo, y hacia adelante y básicamente cayó, ¿sí? Yo quiero saber esa distancia que básicamente recorre el cuerpo. Pero si no tengo el tiempo, utilizo esta fórmula, ¿sí? Que es la gravedad entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por x al cuadrado. La otra de las fórmulas que hemos visto es para desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento y tiempo, porque hay otra categoría que son componentes.
que viene siendo como fuerza, nuestra componente en X o nuestra componente de Y, o fuerza de X y fuerza de Y, que lo estuvimos viendo en magnitudes vectoriales. ¿Sí? Yo sé que te van a decir, ay, profe, son muchas cosas. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero poco a poco vamos a empezar a conectar todo lo que ahorita estamos hablando. Básicamente es para altura inicial. Te van a decir, ay, sí, cierto, así vimos esas cosas. Levante la mano las personas que consideran que no van a entrar a físicos, matemáticos y químicos biológicos, porque es donde se da física y se da química. No, levante la manita así para yo contarlo, no me la levante nada más así. Para yo identificar más o menos ¿Los que no o los que sí? los que no. Los que no van a entrar a físicos matemáticos ni químicos biológicos. Ok. Y tenemos hay bastantes. Tan bonito que es. Muy bien. Ya pueden bajar. Tururum, tururum. Bueno, vamos a continuar. Vamos a identificar las componentes. Las componentes eran las componentes rectangulares, chicos. ¿Se acuerdan de esas? Las que teníamos que encontrar la resultante en X y la resultante en Y, o nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Como sabemos, ¿sí? Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esa es una ecuación de mRU, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada instante va cambiando las velocidades. Para la componente horizontal, la velocidad en X tiene que ser la misma que la velocidad final. O sea, cuando llegue el cuerpo. O sea, cada instante va a ser la misma y ya nos dimos cuenta con las gráficas anteriores. ¿Sí? Mientras que para la componente vertical, pues sí va a ir cambiando. ¿Sí? Va a ir aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos la gravedad. La velocidad inicial va a estar siendo incrementada por la gravedad y el tiempo que transcurre ese cuerpo. ¿Sí? Y aquí tendríamos velocidad final en Y. Porque acuérdense que tenemos dos dimensiones, X y Y. Son para esos casos donde tenemos que evaluar. Y la B inicial o la componente en Y, ¿sí? Si es 0, pues básicamente dijimos que es caída libre. Si ya tiene una cifra numérica establecida, pues tendremos que utilizar esta forma. ¿Cómo es? ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Continuamos. ¿Sí? Pues básicamente ustedes ya lo saben, ¿no? Esta información ya lo estuvimos viendo en el parcial pasado. ¿Sí? Recuerden que para obtener la magnitud del vector, ¿sí? Se suele descomponer, ¿sí? Las componentes, la componente inicial en X y la componente inicial en Y. ¿Sí? Que era igual a la velocidad, ¿sí? O a una magnitud por el coseno de alfa y el seno de alfa. ¿Sí? Básicamente ya lo habíamos visto
en el parcial pasado. Desplazamiento, ¿sí? Pues básicamente son las fórmulas que hace rato vimos, ¿sí? Velocidad obtenida, pues ya lo vimos también en la diapositiva pasada. Teorema de Pitágoras para saber la fuerza y el ángulo, ¿sí? Estas básicamente ya las hemos visto. Entonces no es algo nuevo para ustedes, ¿sí? Les pongo palomita a este y a esta. Esto es básicamente lo que acabamos ahorita de observar anteriormente, ¿sí? Voy a pasar a borrar. Vamos a hacer la actividad a 10. Aquí es donde nos vamos a empezar a dar como unos pequeños golpes, ¿sí? Porque nos tiene que entrar el conocimiento, pero pues no hay de otra manera, ¿vale? Les voy a dar un tiempo para que lo anoten, ¿sí? Para que pongan sus datos. Porque por lo menos yo lo que vamos a hacer el 1, el 2 se lo van a llevar de tarea. Y lleguen con algo. Una pregunta, ¿cuándo es cuando hacen su examen para saber en qué bachillerato? ¿Ya lo hicieron? ¿No? Ah, ok. Ok, luego todos los resultados cambian nuestra vida. Luego puede ser que Corrales no sea paramédico cirujano. Wow. Vamos a esperar a que hagan una parte, actividad 10. Si el 2 se lo van a llevar de tarea, ¿sí? Para que mediten, hagan lo que puedan, por lo menos hagan el dibujo. Siempre les digo, hagan su dibujito bien padre, porque en física tenemos que imaginarnos el suceso, el fenómeno que está ocurriendo. Ya quiero que los vacunen ustedes. Estoy esperando que cuando ya digan, ya, vamos a poder vacunar. ¿Quién estaría dispuesto a ponerse la vacuna? Les pregunto. Mejor dicho, ¿quién no se pondría la vacuna? Porque todavía van a ser muchos. Todos se ponen la vacuna. Entonces, ok, muy bien. Qué bueno que nos cuidan a los viejitos. Sí, excelente. Ah, ya hubo gente que ya se vacunó. Está muy bien. Sí. Es importante, chicos, ponérsela porque, ay, no. Tantas cosas que nos pueden pasar. Si ahorita fue una pandemia, capaz que luego el próximo año es algo diferente. Y pues somos personas adaptativas, nos tenemos que adaptar a la situación global que se presenta. Sí, de hecho hubo la nota de que hubo un aumento en el hueco de la capa de ozono y eso ocasiona muchos efectos ambientales, donde vamos a estarlo viendo este año y el siguiente. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a dibujar. ¿Sí? A ver si por dibujo les encanta. Desde una torre medieval de paredes verticales se lanza horizontalmente una flecha. Entonces, voy a poner aquí en la parte de arriba. Pongo aquí mi torre vertical padrísima. ¿Sí? Pongo mi super línea para entender que es una torre. Ahí está. Ahí tengo mi torre. ¿Sale? Dice que se va a lanzar horizontalmente una flecha, ¿sí? A una velocidad de 40 metros sobre segundo. Entonces,
yo voy a lanzar la flecha. Voy a poner así como punteado, 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 punteado. Suponemos que cada uno de esos puntos tenemos el desplazamiento de nuestra flecha. Y tuvo una velocidad ¿sí? general de 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Ok, ahí lo tenemos. Esa es la velocidad de la flecha. La flecha llega al suelo a una distancia horizontal desde el pie, o sea, estamos hablando desde el pie de la torre, aquí, de donde yo la lancé, vamos a ponerle una rayita hacia abajo y una rayita hacia abajo y le vamos a poner una rayita larga. ¿Sí? Ahí está. Ahí nos dice que básicamente son 100 metros. ¿Sí? Fue nuestro desplazamiento. Nos está preguntando la altura. ¿Sí? Nos está preguntando, vamos a poner una H que es la altura. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Ya se mencionó en las explicaciones anteriores. No tenemos tiempo. ¿Sí? Datos, no hay tiempo. Datos. ¿Sí? Tenemos nuestro desplazamiento en X, 100 metros. Tenemos nuestra velocidad, 40 metros sobre segundo. Y nos está preguntando, ¿sí? La altura. Desde donde yo lancé el objetivo. Bueno, lancé la flecha. ¿Sí? Sabemos que va a estar relacionada a la gravedad, porque obviamente va cayendo. ¿Sí? 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Es todo lo que sé. No hay otra información. Vean sus fórmulas. Obsérvenlas, saboreenlas, vean dónde están, hagan su formulario. ¿Cuál podría utilizar? Profe, yo utilicé la de gravedad entre 2v o al cuadrado por x al Correcto. cuadrado. Muy bien, vamos a utilizar esa porque no conocemos tiempo. Y de hecho se los dije, cuando no hay tiempo, utilizamos esa. Las demás no podríamos utilizarlas porque está el tiempo ahí, digamos, dado en la fórmula. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar, pues vendría siendo, ¿sí? Distancia recorrida, ¿sí? Igual a gravedad entre 2 veces la velocidad inicial elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso básicamente también en la parte superior encontramos por x cuadrada. Es la fórmula que vamos a manejar. Poner ahí mi línea para identificar que es una división. ¿Vale? Entonces 9.806 va en el numerador. ¿Sí? Entre 2 veces la velocidad inicial, 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Y el resultado lo vamos a multiplicar por la distancia recorrida al cuadrado, 100 al cuadrado. ¿Vale? Aquí usted debería de ir sustituyendo, pongo susto, pero yo voy a poner directamente el resultado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da? Me da 30.63. Correcto, 30.63 metros. Es importante, chicos, que observen las unidades, cómo se están cancelando. Por ejemplo, en la parte del numerador tenemos metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos metro cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos nuestra línea y tendríamos abajo, ¿sí? Velocidad inicial, que la vamos a elevar al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Básicamente las unidades que yo tengo. ¿Sí? Empezamos a observar, ¿sí? Cómo se comportan las literales. ¿Vale?
externos por internos, ¿no? Vamos a primero hacerlo externos por internos. Metro por segundo cuadrado nos da metro por segundo cuadrado. Pero ya tengo metro cuadrado delante, lo dejo. ¿Sí? Y abajo, ¿sí? Lo que yo voy a colocar básicamente es metro cuadrado, porque son internos, por segundo cuadrado. Les pongo aquí más o menos la forma. ¿Sí? Y empezamos a cancelar, ¿no? Metro cuadrado se va con metro cuadrado. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Y nos queda metros. ¿Sí? Yo por lo general les comento que siempre hagan esto porque a veces no convertimos las unidades y dicen, ah, pues nada más lo pongo en la calculadora. No, observen que se cancela. Si se cancela, hagan la operación. Si no, hay que hacer conversiones. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí les estaremos dejando el día de hoy. Ustedes se llevan el número 2 de tarea y lo estaríamos revisando el día de mañana. ¿Sí? Hagan lo que puedan, por lo menos el dibujo. ¿Vale? Bueno, chicos, por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Excelente tarde. Adiós, profe, que tenga un bonito día. Cuídense mucho. ¿Vale? Igualmente. Paso a borrar.